la palabra la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, también para presentar los 3 dictámenes en una sola intervención. Con permiso de la mesa, honorable Adelante. Asamblea, Pueblo de México, a las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos Segunda les fueron turnadas para su estudio y dictaminación las 3 minutas que contienen los proyectos de la legislación secundaria en materia educativa, derivadas de las reformas al artículo 3 constitucional del 15 de mayo del año en curso, las cuales consisten en la expedición de los siguientes ordenamientos. Primera, la Ley General de Educación que abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Segunda, Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Y tercera, Ley reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación. Respecto a la primera minuta, es decir, la correspondiente a la Ley General de Educación, su objetivo es concretar en la legislación secundaria el mandato constitucional que impone al Estado la obligación de garantizar el derecho a la educación universal mediante la recuperación de su rectoría en la materia. Así, con apego a nuestra ley fundamental, el proyecto instaura como principios rectores de la educación que ésta será obligatoria, universal, pública, inclusiva y laica, reconociéndola como un derecho humano universal cuyo acceso se garantizará desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Por otro lado, la propuesta establece el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, que constituye un cambio de paradigma que permite una apreciación humanista y crítica de la enseñanza en nuestro país, basándola en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, con la finalidad de buscar la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación. En cuanto a la segunda minuta, se refiere a la expedición de la Ley General de Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Dicho ordenamiento sienta las bases para reconocer la contribución a la transformación social de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y tiene por objeto establecer las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en funciones de docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directiva o de supervisión. Normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza función docente, directiva o de supervisión. Y finalmente, revalorizar a las maestras y los maestros como profesionales de la educación con pleno respeto a sus derechos. Al respecto, es pertinente clarificar algunos de los mitos que se han generado alrededor de esta propuesta, ya que contrario a lo que han expresado algunas opiniones, es falso que esta ley otorgue concesiones a sindicatos para la asignación de plazas docentes. En efecto, ninguna disposición suscribe ese privilegio a los gremios. Por el contrario, la ley ratifica la rectoría del Estado señalada en la reforma constitucional. En este sentido, lo que la reforma plantea realmente es la creación de un sistema abierto y transparente de plazas, manejado por la Federación en concurrencia con los estados, disponiendo que la participación de las autoridades educativas, de las entidades federativas y de las representaciones sindicales se dará en un proceso público tripartita que garantice los derechos de los trabajadores y donde se den a conocer los resultados de la ponderación del proceso de promoción. En dicho tenor, podemos afirmar que esta ley garantiza que todos los procesos de selección para ocupar plazas atiendan en primer lugar al simple hecho de que las maestras y maestros se formen y desarrollen con plenas oportunidades de crecimiento en condiciones justas, transparentes y equitativas. Asimismo, es destacable el importante papel para la ley en el que se reconoce a las entidades federativas durante dicho proceso de selección
tal como lo aprecia y lo precisa su artículo 14 al señalar que corresponderá a la Federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas para su implementación. Finalmente, respecto a la ley reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora continua de la educación, su objeto es regular el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, así como el organismo que lo coordina, al que se denominará Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación. Este nuevo organismo público descentralizado sustituye al extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y tendrá, entre otras funciones, contribuir a garantizar la excelencia y la equidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización respectiva. Sobre dicha función es importante precisar que la ley señala que el nuevo organismo será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, las cuales tendrán como objetivo fortalecer las habilidades, aptitudes, actitudes y conocimientos necesarios del personal al que se refiere la ley para contribuir al logro del aprendizaje y desarrollo integral del educando y así cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional, en cuanto a que sea participativo y transparente en todas sus etapas, con base en los principios de igualdad sustantiva, interculturalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas de la autoridad educativa, además de los criterios de equidad y excelencia en educación. Por todo lo expuesto, invito a esta honorable Asamblea a votar por la aprobación de los proyectos que ahora se someten a su consideración, con la certeza de que con ello todos contribuiremos a la naturalización del anhelo constitucional de que México transite a una verdadera política de Estado en la que la educación sea sinónimo de excelencia, pero sobre todo en la que se garantice el respeto absoluto a los derechos de los educandos y educadores por igual. Construir a un pueblo sobre la educación, rezaba el pensamiento griego, es como construir sobre la roca. Que viva la educación pública de México de excelencia, de este movimiento nacional que México impulsa por una transformación. Gracias. Gracias a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.